Ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Corintios 15:20. Era el año de 2019, cuando en la Facultad de Ciencias se organizaba una visita a los laboratorios CORE en México, que se desarrollaba en la industria farmacéutica y en la investigación de enfermedades humanas. La salida se organizó para el 19 de diciembre, una semana antes de la graduación. Partieron rumbo al laboratorio. Una fría mañana de lunes. En ese momento, Fernanda le preguntó a uno de sus compañeros el significado del nombre de aquel laboratorio. Su compañero respondió someramente: núcleo. En ese momento, los dos platicaron hasta el punto que no se dieron cuenta de cuándo ya habían llegado. Como en todas las excursiones, bajaron del autobús e ingresaron en orden al laboratorio. Fueron recibidos por un científico que, corriendo desesperado hacia afuera, chocó con el chico que platicaba con Fernanda. La apariencia de este hombre era intrigante. Sus ojos estaban inyectados en un rojo escarlata. Su cabello se encontraba desalineado, y la prisa del hombre fue tal que dejó caer su identificación al momento de salir. Al notar que el hombre olvidó su identificación, el chico que acompañaba a Fernanda la tomó como un recuerdo. El día continuó normal. El grupo siguió el recorrido, organizado por una mujer trajeada con una bata. Visitaron la mayoría de pisos abiertos al público, y al llegar a una zona cerca de la cafetería, la mujer que los guió por el laboratorio sacó de prisa su celular. Al notar que estaba vibrando, miró la pantalla con cierta preocupación, y le pidió a los chicos que se quedaran en ese lugar hasta la llegada de otro guía. Al terminar de decir esto, salió del lugar rápidamente. Al desaparecer la guía, Fernanda y su acompañante se desentendieron del grupo y comenzaron a explorar las instalaciones, hasta llegar a una gran puerta roja. Curiosamente, esta puerta era del mismo tono de la identificación que el chico había tomado. Los dos miraron la notoria coincidencia. Fernanda miró a la derecha de la puerta y encontró un identificador, con una ranura para deslizar una tarjeta. La chica regresó la mirada a su acompañante, y en un pensamiento mutuo, el joven se acercó, ingresó la credencial. Un sonido metálico sonó a un costado. La puerta pesada comenzaba a abrirse de lado a lado. Entraron a lo que parecía una pequeña oficina, en la cual había una PC encendida y unos tubos de ensayo a un costado. Fernanda se recargó en el escritorio sin percatarse que había un frasco roto. Hizo un movimiento hacia atrás con su brazo y este chocó con el frasco. Esto la hizo saltar hacia enfrente. Tomó su brazo y notó que aquel pequeño roce le había causado una gran herida. El chico fue directo a auxiliar a su amiga. La sujetó del brazo para revisar la herida. Al comenzar a ver cómo escorría la sangre por su antebrazo, unos sonidos raros se hicieron presentes a un costado de ellos. Esto espantó al chico, que en un movimiento brusco tomó a la chica, tiró los cristales de la mesa y salió de la oficina corriendo. Mientras corrían en busca de un lugar donde se encontraban sus compañeros, el chico notó que Fernanda sostenía algo en su mano izquierda, pero esto no le llamó la atención. Estaba más interesado en salir de ahí. Cuando se reincorporaron, todos se encontraban en sus asuntos. Al parecer, los dos jóvenes se fueron por menos tiempo del que creyeron. Al tratar de incorporarse a la normalidad, las luces del lugar tomaron un tono rojo parpadeante. Una fuerte alarma inundó todo el lugar. El joven pensó que ellos habían causado todo esto con sus acciones. Pero de la nada, un guardia armado con un rifle se acercó al grupo y con un tono alarmante les dijo que debían de abandonar las instalaciones. Había ocurrido un accidente en el sótano. Debido a esto, la excursión terminó temprano, y para mediodía ya todos se encontraban de nuevo en la escuela. El joven acompañó a Fernanda al baño a limpiarse sus heridas, y ella, apenada, le confesó que había robado un USB que se encontraba en el escritorio. La chica estaba nerviosa, pues había pensado que todo lo ocurrido en el laboratorio había sido su culpa. Su compañero trató de calmarla y le dijo que él se llevaría la memoria para que ella no tuviera que lidiar más con eso.
Ese mismo día, ya en la noche, siendo presa de la curiosidad, el chico tomó su laptop e insertó la extraña memoria. En ella pudo encontrar datos personales de un científico. Fue grande su sorpresa al darse cuenta que estos datos eran los mismos de los de aquel tipo que dejó caer su credencial. Esto lo comprobó gracias a las fotografías, e indagando más en los archivos de la memoria, pudo encontrar una carpeta con nombres sin sentido. Eran combinaciones de letras y números, y al entrar a una de estas carpetas, encontró textos y fotos que mostraban cómo aquel científico realizaba experimentos humanos. Esto lo alertó demasiado, y sin premura se dirigió a la casa de Fernanda para mostrarle la información.